Hoy nos dijiste que nos apuráramos a morir, porque muchas veces nosotros no entendemos que después del morir viene la resurrección. Aquel que resucita ya no puede ser herido por lo que estuvo dispuesto a morir. Aleluya. Nadie te va a poder volver a lastimar de lo que fuiste resucitado. Aleluya. Oh Padre Todopoderoso, revelate a tu pueblo. Padre, quiero morir, necesito morir, es un anhelo morir, porque tú levantas a aquellos que estuvieron dispuestos a morir y hiciste vencedores. No hay enemigo que te pueda volver a atrapar, no hay herida que pueda volver a ser abierta. Es Cristo. Tomá de la sangre de esta copa de este vino representado en su sangre y adoralo. Esdras capítulo 3, vamos a leer primeramente el versículo del 1 al 6. ¿Qué dice como título? Restauración. Quiere decir, si hay restauración, hay algo que está roto, caído, algo que no está funcionando. Entonces dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos, ¿en dónde? Ya que establecidos, subrayen eso, ya establecidos. En las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo moverse. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar de Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo, ¿de quién? De los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana. ¿Y qué más? Y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto, ¿de qué manera? Continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda que voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero, ¿qué dice ahí? Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Vamos al versículo 10 y 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. ¿Para qué? Para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban. ¿Por qué cantaban y se alegraban? Porque echaban los cimientos. ¿Son importantes los cimientos? Si yo tuviera buenos cimientos, mi reacción tendría que ser cantar y alabar a Jehová. Si no tengo vestiduras sacerdotales, es muy difícil que pueda echar cimientos. Empezamos a entender que los cimientos no es cualquier cosa. Empezamos a entender un poco que no todos los cristianos tienen cimientos. Por eso no están asentados.
Por eso no están firmes. Por eso claudican emocionalmente. Por eso todavía cualquier enemigo los corre del lugar que tendrían que estar. Por eso algunos hombres todavía se quieren ir de su hogar y no conservar su matrimonio. Por eso algunos jóvenes todavía se debaten entre servirlo a Dios o servir al mundo. Empezamos a darnos cuenta que justamente no tiene nada que ver estar establecidos si no hay cimientos. No tiene nada que ver tener un altar si no hay cimientos. Y el principal objetivo del maligno, del devorador, de Satanás, es que vos y yo no tengamos ¿qué? Cimientos. ¿Quieren leer un versículo nada más? Capítulo 4, versículo 13. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad, si Emilce, si Carlitos, si Jonathan, fuera reedificada y los muros fueran levantados, ¿no qué? No pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será ¿qué? ¿Qué quiere el diablo de nosotros? Que no tengamos cimientos. ¿Para qué, hermano? Para que justamente sigamos pagándole tributo a él. ¿Tenés algo en tu vida sin solucionar que no tiene cimientos? Yo estoy seguro que estás pagando tributo. ¿Tenés cosas en tu vida que todavía no están resueltas y vos y Dios lo saben? Y también tus enemigos, todavía estás pagando tributo. Cuando empezás a darte cuenta de esto, justamente la base, la plataforma del diablo para justamente que el propósito de Dios no avance, se trata específicamente de que no tengas cimientos, de que no cabes profundamente, porque justamente los cimientos nacen de algo que está muy debajo de la superficie. Donde si no hay buenos cimientos es imposible tener una buena edificación. Entonces empiezas a preguntarte, ¿por qué hay cosas que fallan en los cristianos? ¿Por qué todavía estamos sometidos a? ¿Por qué todavía hay confusión? Parece que vivimos en Babilonia. ¿Por qué todavía tus pensamientos son indistintos cada vez que pasan diferentes pruebas? Y acá empezamos a entender, porque no tenemos cimientos. Si tuviéramos cimientos, no hubiese ningún problema. Entonces, si quieren, pongan este título, regresando a mi lugar. ¿Cuántos quieren regresar a su lugar si es que lo perdiste o te diste cuenta que no tenés cimientos? Regresando a mí. Perdiste el amor, regresa a tu lugar. Perdiste el anhelo y el deseo de servir al Señor, regresa a tu lugar. Perdiste el deseo de estar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, regresa a tu lugar. Perdiste tu comunión con Dios, regresa a tu lugar. Perdiste de vista el propósito de Dios, regresa a tu lugar. Perdiste justamente de vista tu futuro por causa de estar herido en el presente, regresa a tu lugar. Empezamos a darnos cuenta que justamente este pueblo lo que intenta, desde el primer versículo que leímos recién, por supuesto podemos leer desde el capítulo 1 de Esdras, era volver a su lugar del cual había perdido. Nace esto desde Salomón. Salomón se pervirtió de tal manera que terminó adorando falsos ídolos, porque se había acostado con muchísimas mujeres, de las cuales esas mujeres nacían de cultos y ritos satánicos, donde al tener relaciones sexuales con las mujeres, los demonios pasaban de un lado al otro, como dice en Corintios, una sola carne es, y fueron contaminados. Y ese pueblo empezó a hacer ofrendas y a levantar altares en cualquier lugar y debajo de cualquier árbol que encontraba, la cual Dios había prohibido.
Entonces empiécese a fijar cómo mucha gente que se aparta de la vida de iglesia empieza a levantar ofrendas y altares en cualquier árbol, en cualquier lugar. Y te dicen, tengo comunión con Dios, pero no están en la vida de iglesia. Empezamos a entender que Dios no aprueba esas cosas. No estoy diciendo que Dios abandona a esa gente. No estoy diciendo que Dios no los tiene en cuenta. Estoy diciendo que ese altar no es válido. Si acá pudiéramos profundizar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que mucha gente, por supuesto, opta por esto. Porque hacer cimientos siempre cuesta, dijimos. Entonces es más fácil ser superficial e ir detrás de cualquier otro Dios, que por supuesto entendemos que idolatría es todo aquello que Dios no es el centro. Si vos querés ver si una religión es realmente la correcta, fíjate si Cristo es la cabeza en ese lugar. Si nos metemos adentro de nuestras propias vidas, fíjate dónde está puesto tu corazón realmente para saber si Dios es tu cabeza. Entonces todas las cosas que vos emprendas, la que se te ocurra debajo del cielo, como dice en Eclesiastés, donde dice Salomón, el que hizo macanas, todo es vanidad de vanidades. Nos está dejando una enseñanza que todo lo que hagas sin Dios, o que Dios no sea el centro, o tu vida no esté rendida a Dios, es satánico, es carnal y es diabólico, mundano. Entonces por eso tenemos las raíces donde las congregaciones de alguna manera ya están contaminadas y hacemos ofrenda de todo tipo justamente pensando que estamos bien con Dios. Entonces esta gente tuvo que experimentar 70 años de esclavitud. ¿Cuántos años? 70 años de muerte, 70 años de mezcla, 70 años de ver la enfermedad prosperar, 70 años de ver sus hijos hacer un desastre, 70 años sin fuerzas, 70 años sin propósito, 70 años viendo morir a gente en la esclavitud. Ahora no es muy diferente hoy en día porque vemos morir todavía cristianos en esclavitud, de vicios, de carne, del mundo, donde te hablan de Dios, donde yo creo que aman a Dios, pero no vivieron por Dios. Entonces, nosotros estamos de alguna manera entendiendo que la iglesia verdadera es la que le tiene que permitir a Dios madurar en uno. O sea, Dios en la transformación con nosotros nos hace madurar en Él, para justamente expresarse a través nuestro. Entonces, con un pueblo inmaduro que todavía derrama de alguna manera ofrendas debajo de cualquier árbol, por así decirlo y entenderlo, es imposible que Dios pueda prosperar en él. Entonces uno empieza a entender que este pueblo necesitó ser consciente. ¿Qué? Consciente. ¿De dónde estaba para saber a dónde ir? Lo venimos hablando estos días. Si vos y yo no somos conscientes de dónde estamos, yo te pregunto esto, ¿cómo vas a saber a dónde querés ir si no sos consciente de dónde estás? En tu vida con Dios, en tu relación con Dios, en la lectura de su palabra, en tus sentimientos, en tus áreas emocionales que quizás digas, yo sé que acá no tengo cimientos. Entonces, si yo no entiendo y establezco eso como un principio para saber a dónde ir, me es muy difícil avanzar. Me es muy difícil tratar con cosas que yo no estoy entendiendo que debo de ser conscientes. Cuando en estos días hablamos de conciencias, es alguien que realmente tiene la capacidad de ver profundamente cuál es la realidad de su situación. Cuando nosotros hacemos un alto en esto y empezamos a tocar área por área, la laboral, la matrimonial, la emocional, la vida de iglesia, empezamos a entender que esto no es fácil. Hay que detenerse y hay que ser conscientes y minuciosos para observar cuáles son aquellos detalles que yo hace mucho no trato o no quise tratar porque es mucho lío. Mi mente ya lo rechaza. Mis emociones no bien sostenidas en Dios, justamente ya lo rechazan dentro de mí. Cuando me empiezo a querer ocupar de lo que sé que me tengo que ocupar, empiezan a haber situaciones justamente espirituales donde el enemigo manipula todo aquello que tiene a su mano para justamente sacarme de ese centro.
Entonces yo te quiero llevar a ese punto donde vos dijiste, yo sé que acá tengo un punto, que nunca lo vencí, pero tampoco trabajé arduamente para vencerlo. A ese punto te quiero llevar, donde Dios nos quiere levantar justamente desde el lugar de nuestra destrucción. Dios nos tiene que llevar al lugar donde fuimos destruidos para volver a levantar lo verdadero. Entonces pregúntate cuando los que están casados justamente tienen algunos problemas que se repiten, si alguna vez resolviste esos problemas. Decime para los que están casados, justamente si tratar temas del pasado que no fueron resueltos no te es re difícil. Y algunos podrían decir, no es un demonio que se pone en el medio nuestro, es una legión. Antes de hablar ya estamos discutiendo. Antes de hablar ya sabemos que uno va a dormir en un cuarto y otro en otro. Ese silencio, no de respeto, sepulcral, donde no quieren hablar. Y los que están solos dicen, menos mal que estoy solo, porque tengo una gana de darle a alguien. Vieron que hay gente que se quiebra las manos, pega una patada, rompe una puerta, pues dice, esto era para vos. Pero decir que Dios me sostuvo. Claro, pegarle acá, pero romper la puerta es cara, pegarle a la pared, cualquier cosa. La pared no se va a romper, se va a romper un hueso tuyo y bueno, después vendrá el yeso. Entonces, el pueblo debía ser consciente, primero, lo que les hice subrayar es de establecerse. ¿De qué tiene que hacerse consciente el pueblo? Parece fácil, pero para cristianos de años, les quiero decir que es muy posible que no estés estable. De años. Establecerse habla mucho. Yo siempre digo alguna frase que como diciendo, yo si decido hacer algo, muero acá. Si estoy como en matrimonio en dificultades, yo no me voy a ningún lado, yo muero acá. Y si la otra parte hace algo incorrecto, allá la otra parte, pero yo debo de hacer lo correcto, que resolví ¿con quién? Con Dios. Entiendan que justamente tenemos muy poca gente estable emocionalmente, en los pensamientos y en la voluntad de hacer lo que realmente Dios ya te dijo que deberías de hacer. Entonces, cuando una persona no se establece, justamente no puede prosperar nada, ni puede haber un futuro altar. Es imposible pretender tener un altar sin estar establecidos en Dios. Ellos estaban establecidos de salir de la cautividad. Hay gente que todavía sigue pecando, no está estable. Hay gente que todavía no sabe dónde va a estar sus próximos años. Hay gente que está hablando con su cónyuge y no sabe si ese matrimonio va a seguir adelante. Hay una puerta de escape. Un joven te puede estar hablando de un montón de cosas, de problemas con sus padres, pero ese joven tampoco tiene el corazón resuelto ni estable con Dios. Solamente busca a alguien a quien acusar para no hacerse cargo de sus conflictos. No estoy haciendo de esto algo generalizado. Le estoy haciendo entender que muchas veces tapamos cosas con otras dificultades. Entonces empezamos a darnos cuenta que esto es tremendamente importante para el paso siguiente. Si el pueblo no estaba establecido, no hubiese tenido el coraje de edificar un altar. Cuando vos edificás un altar, realmente tiene que haber una consagración. Tiene que haber una estabilidad. Por eso empezamos a ver que muchos cristianos son casi imposibles de seguir. Estamos más pensando en cómo llamar a la gente y cómo visitar a la gente, cuando la gente tiene que estar sabiendo que se tiene que establecer. Se tiene que establecer. Tiene que establecerse en quién creer. Tiene que establecerse a quién creer, mejor dicho. Yo sé a quién he creído. Porque en todas las áreas de la vida, aquel que no tiene algo establecido siempre tiene la tendencia de escapar. Y si no, fíjate en tu derredor y en tu vida,
de años pasados donde quizás ante la crisis siempre corriste. Ante la adversidad siempre corriste y justamente se te fue difícil ser una persona estable. Y justamente lo importante para este pueblo era empezar a obedecer a Dios. Era importante justamente ser obedientes y sinceros con Dios. ¿Vos pensás que yo lo que estoy diciendo justamente es fácil? Hay gente por la cual yo mismo hablé, y por supuesto hay una confesión, donde todavía estaban luchados en cómo dejar para consagrarse y establecerse. Entonces, cuando yo y vos te toque hablar con una persona que todavía no está estable, yo te voy a decir que lamentablemente todo eso es muy difícil de revertir. Porque lo que tendríamos que buscar es que esa persona esté estable en su corazón, en sus pensamientos, en su voluntad, en su matrimonio, en por qué va a trabajar, en por qué dejaría de trabajar, en por qué se va a casar con, en por qué va a tener una relación con, en por qué se congregaría en. Si vos no tenés claro por qué te congregarías acá, se te haría muy difícil permanecer aquí. Y por supuesto nosotros somos una congregación, no la iglesia del Señor en su totalidad. La iglesia de Jesucristo está en todas las naciones. Entonces, lo que todos tenemos que buscar en un corazón estable justamente es hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en todas las áreas de tu vida y la mía, yo necesito tener una brújula, yo necesito tener un cimiento, yo necesito estar estable para saber a dónde voy y permanecer ante cualquier tipo de clima contrario en contra de mí o de mi familia o de quien sea. Entonces, si quieren pongan esto, si no estoy establecido con Dios, no podré restaurar el altar. Si no estoy establecido con Dios, no podré restaurar ¿qué cosa? Entiendan esto, por favor. Si te está costando orar, si te está costando leer su palabra, es porque en realidad tu corazón no está estable. ¿Se entiende? Muchos cristianos no van a hablar con Dios porque tienen cosas escondidas, porque tienen una doble vida, tienen dobles pensamientos, tienen cambio de actitudes, tienen cambio justamente de decisiones. Entonces, si vos sos cambiante en tus decisiones, justamente hablando de Dios, acá tenemos un gran problema. Ese altar no se va a llevar a cabo. Pero lamentablemente luego esa persona que no entiende, no lo puede comprender, no lo puede ver porque quizás el maligno ya lo tiene cegado, va a querer tener comunión con Dios. Pero en realidad el problema de esa persona es que no está estable con Dios. Va y viene. No quiere dejar expuesta su vida como la tendría que dejar delante de Dios. No podés vivir a medias. No podés ser una mujer sensual acá sacándote una fotito no sé cómo y ser una santa acá en la iglesia. No podés ser un lobo, varón, ahí afuera y acá adentro ser el santo de Israel. Ahora, en realidad sí se puede, porque el pueblo de Dios se acostumbró a ser falso, no estable. No le importa pecar y acostarse con quién. Bueno, Dios ya me va a cambiar. Yo te quiero ser claro, Dios no te va a cambiar. Dios despertó hombres para ir a buscar a esta gente cautiva, pero ellos tuvieron que tomar decisiones. ¿Se entiende eso? Se quedó mucha gente en Babilonia que no quiso volver. No volvieron todos. Hay gente que se apartó, que quizás no vuelva nunca más al cuerpo de Cristo. Les gusta Babilonia. Y desde Babilonia va a hablar mal de la vida de iglesia. Pero te hablan desde Babilonia. Y justamente los que no están estables en el cuerpo de Cristo le prestan oído a los que están en Babilonia. Ese es mi gran problema. Ustedes siempre fíjense esto. Los que más hablan desde Babilonia, justamente,
son los que el cristiano que no está estable presta atención porque su corazón está en Babilonia. Se está congregando, pero su corazón en Babilonia. Desea lo de Babilonia. Le está diciendo Dios, esto no está tan bien tampoco acá. Vos me entendés, yo quiero servirte a vos, pero el de Babilonia tiene razón. Y los de Babilonia prosperaron. Y los de Babilonia no tienen que diezmar. ¿Cómo que no? ¿No dijimos que el diablo busca que pagues tributo? ¿Sabés cuántos pierden los de Babilonia? ¿Y sabés cuántos pierden los que están congregándose pero que tienen su corazón en Babilonia? Que no están ni acá ni allá. También pierden y pagan tributo. Porque no es una cuestión física, es una cuestión espiritual. Entonces, si no estás apartado y establecido para Dios, no vas a poder edificar un altar. Este pueblo tuvo que ser consciente y recién ahí edificaron el altar. ¿Cuándo edificaron el altar? Cuando estaban establecidos. Entonces ahí ellos realmente pudieron empezar a restaurar ese altar. Ustedes fíjense que en el versículo 2 y 3 dice que ellos tenían miedo de los pueblos que estaban alrededor. O sea, que ese lugar justamente estaba contaminado de muchas religiones. Entonces quiero que entiendan esto. Si ellos se consagraban, tenían que apartarse. Y eso iba a ser ¿qué? Visible. Si vos y yo nos apartamos para Dios, todo tu entorno va a entender y va a ser visible a quien servís. Entonces, no podés ser babilónico el fin de semana y el domingo, o mejor dicho, en la semana y el domingo ser cristocéntrico. ¿Se entiende esto? O sos o no sos. Si acá usás una pollera más larga, en Babilonia vas a usar una pollera más corta. Si acá te abrochás la camisa hasta acá, en Babilonia te desabrochás el botoncito porque tenés que ser sensual. ¿Sos o no sos? Entonces cuando empezamos a darnos cuenta, este problema lo tuvieron ellos. Y lo que entendieron, que Dios no es falso para cuidar a aquellos que viven en Babilonia. El cristiano que tiene su corazón en Babilonia piensa que Dios lo tiene que proteger porque tira un poco de sangre por todos lados. Me curo con tu sangre. ¿Qué es? ¿Una frase matadora esa? Me curo con tu sangre en la cabeza de los pies, Padre, me arrepiento de todo lo que dice. Padre, por favor, defende. Cuando las papas queman, te salen todos los versículos habidos por haber. Me arrepiento, ya hace la señal de la cruz. Falsedad. Falsedad. O vivís bajo la vida de Dios, o habito bajo la sombra del Altísimo, justamente, o me mata el enemigo. O soy de Dios, o soy del enemigo. No hay mitad y mitad. Por eso, primer punto, establecerte, dijimos. El segundo punto, tenés que restaurar el altar por causa de que te estableciste. Ese es el punto. Entonces, entiendan esto. Esto está conectado a Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo. Pero comprendan, si no puedo edificar justamente un altar, restaurar un altar, jamás voy a tener un templo. ¿Se entiende esto? Mi vida no va a ser habitación de Dios. ¿Por qué, Jorge? Porque no tengo un altar. Porque no estoy estable. Empiezo a darme cuenta que si tengo que reedificar los muros de mi alma, es porque realmente ya hay un templo que está edificado. ¿Cómo edificaste el templo? Porque restauré el altar. Cuando vos empezás a tener justamente ese tipo de experiencias espirituales, recién ahí podés entender que tu vida va a traer, justamente por estar con Dios, sanidad y liberación.
Si vos no sos consciente de lo que tenés que tratar, estamos aprendiendo, ¿cómo podés ser sano de lo que ignorás? ¿Cómo podés ser libre de quien te oprime? Del que te tiene cautivo. Acuérdense del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto. Aun cuando salieron de las manos del que los mantenía cautivos, estaban bajo la opresión del faraón, porque en sus mentes y corazones todavía estaba impregnada la mentalidad del faraón. Y nosotros como pueblo, aquellos que no están establecidos, no pueden edificar un altar porque todavía en su mente piensan como faraón, como Egipto. Ven la iglesia como un negocio. Y en realidad es un negocio de Dios. Es una economía de Dios, no es mía. Yo debo de servir para la economía de Dios, siendo una persona establecida en Cristo, restaurando un altar del cual perdí, del cual quiero recuperar, por eso regreso a mi lugar, si en realidad me ocupo. El ocuparme me va a poder justamente echar cimientos, porque en el versículo 6 dijimos que aún los sacerdotes no habían echado ¿qué? Cimientos. Entiendan. Entonces comprendo que puedo tener un altar y no cimientos, como dije al principio en la introducción. Puedo tener realmente justamente un establecerme, un altar, pero no tengo cimientos. Quiero decir que todavía algo o alguien me puede sacar del lugar correcto delante de Dios. Esto se lo habla a los cristianos más mayores que por ahí tienen cierta comunión con Dios, pero no tienen cimientos. Todavía son vulnerables. Entonces muchas veces por comodidad, ¿por qué? Comodidad, no me ocupo de los cimientos. Cualquiera se podía comprar un traje o un vestido de las mujeres y si no tiene buenos cimientos, hablando del cuerpo, por más que el traje sea caro, no te va a caer bien. Es complicado, ¿no? Si vos, mujer, no fuiste disciplinada y no dejaste de comer lo que tenías que comer, por más que te gastes un traje de 10.000 pesos, el cimiento no te da. Y vos te pones mal contra el espejo, porque este espejo no está bien, para mí está medio ovalado, me deforma. Hay espejos que venden que es conforme a lo que vos querés ver. Claro. Entonces, justamente hay gente que se le nota muy fácilmente que no tiene cimientos. Si nos persiguieran a muchos de nosotros, quizá alguno decía, ¿pero este es cristiano? Si nos escucharan las conversaciones íntimas, esas que se ponen bien espesas, algunos dirían, no es cristiano, no me engañes, no me engañes, no me engañes. Si te siguiéramos, si te viéramos en la esquina o en la habitación diríamos, este no es cristiano, no tiene cimientos, no me engañes, nunca se ocupó, le gusta estar de acá para allá. Pero tuve un altar, el domingo fue a la iglesia, sí, pero no cambió, ¿qué tiene que ver? ¿Qué te compraste con venir a la congregación? Una semana, un domingo, un martes de vez en cuando, un miércoles de vez en cuando. ¿Te tengo que ir a buscar? Grandulón, grandulona. ¿Se dan cuenta que si tuviéramos que debatir y hablar frente a frente, son muy pocos los que quedan parados? Cuando hablamos de un cristianismo profundo, cuando hablamos de que alguien que habla justamente tiene que tener el peso de la experiencia de vida para poder hablar ciertos temas, porque no todos lo soportarían. La paciencia, las pruebas, las traiciones, los conflictos, los desánimos, las murmuraciones, las quejas. Si no tenés cimiento, ¿sabés dónde te lleva al infierno? A donde sea. Hay gente que por supuesto se confiesa y dice, no sé todavía si estar acá o estar acá, no sé si andar en el mal o en el bien. No tiene cimientos, no tiene altar, ni está estable.
Es un candidato a morir bajo el yugo del infierno. Porque justamente lo que quiero hacer una contrapartida, gente cristiana, o sea, israelita, mejor dicho, murió en Babilonia. Y uno puede decir, ¿por qué Dios no lo rescató si Dios tenía un plan? Si Dios tenía un propósito. Ocúpate, que lo tenga con vos. No estés mirando si mueren o no mueren. No estés mirando si al final de la vida prospera ese cristiano o no. ¿Saben que todavía hay cristianos que miden a la gente por la prosperidad económica? Como sinónimo de estabilidad, de altar y de cimiento. Como un estar bien delante de Dios. Por favor, el mundo tiene más plata que nosotros. A ver si se entiende. ¿Quieren ir a salones y lugares mundanos que nos pasan por arriba? Ahora, no estoy haciendo de esto algo hueco o que no tiene sentido. Sí que tiene sentido, porque justamente hay una mala mirada en los cristianos. Y si nosotros estamos bien estables, tenemos que tener justamente buenas bases para poder edificar, o mejor dicho, sobreedificar, como lo decía Pablo. Cada uno, por favor, mire cómo sobreedifica. Cada uno, ¿qué? Mire. Mire. Jonathan va a mirar cómo va a sobreedificar. Liliana va a mirar cómo va a sobreedificar. Trinidad va a mirar cómo va a sobreedificar. Federico va a mirar cómo va a sobreedificar. No es Jorge que tiene que mirar cómo se va a sobreedificar. Jorge puede transmitirte algo de las cuales si vos no te aferrás a lo de Dios, porque dice, justamente vamos a leer dentro de poco, si el que oye estas palabras no las hace, lo consideraría imprudente. Ahora, si yo no te hubiese hablado lo correcto, ahí sí, justamente tu sangre me va a ser demandada. Ahora, si yo te aconsejé lo correcto y no lo hiciste justamente de parte del Señor, ahí es donde yo quedo exento. Porque hablé, porque vos oíste, pero quizás no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, cimientos no es algo que podés hacerlo en poco tiempo. ¿Cuántos piensan que porque hicieron 2, 3 meses de buena vida cristiana dice que ya tiene cimiento? Salí de acá, decirle, salí de acá. Andá. Gente que hace poco, pero exige mucho. Gente que pretende cualquier tipo de ganancia cuando ni siquiera tiene ni un mojón. Nada, 2 varillas del hierro de 4,2. Que ustedes saben que la doblan vientito. Una discusión barata y te fuiste a tu casa. No te cocinaron a las 9 de la noche y hiciste pucherito y me voy acá, yo no aguanto más esta opresión. A una mujer o a un esposo, no sé, repitió el hijo de helado, no quiero mi vida, no quiero más esta vida, no voy a sufrir. Lo repitió un año. Yo no aguanto más sin el mosquitero, todas las moscas, no aguanto más esta vida. Y bueno, poné una cortina de tela. Te estoy hablando de cosas triviales, pero para avergonzarnos en que justamente tus emociones son tan variables, tan ridículas. Porque cuando hablo de esto, hablamos de la vida de la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, a veces se exigen cosas que ni siquiera en la casa tienen, ni hacen. ¿Se entiende el punto? Vos no cocinás nada en tu casa, pero querés que te cocinen acá. Yo conozco gente así. Y encima que vos cocinás una buena comida, puede que tan frente se duerme, pobre, porque tiene un montón de circunstancias. Pero entienda, esa persona que se durmió no recibe nada. No, pero no importa, nada, en el lugar del Espíritu Santo. Ya sé, Dios puede hacer algo por misericordia, pero no es el caso. Anhelamos hombres y mujeres definidos, estables, justamente que restaron un altar y que si estás, por favor recibí, comé, digerí y fortalecete, para que no tengamos una vida justamente de derrotas, de falta de cimientos. Cimientos. Entonces, si yo tengo acá un cimiento,
venga quien venga, no me va a mover. Acá donde empezamos a entender Mateo 7, que lo hemos hablado muchas veces, hablando de la roca. El que cava, no el que edifica sobre la arena, el que va abajo, por supuesto, mentalmente dijimos muchas veces, que aquel que se hace una imagen de la roca, piensa que la roca está en la superficie. No, la roca está allá abajo. No sé cuánto de arena tenés que cavar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 metros, no sé. Entonces, cuando yo estoy en la roca, dijimos, la tormenta va a venir. ¿Cuántos dijeron, se acuerdan de eso? ¿Quién te dijo que a tu vida y a la mía no van a venir tormentas? Lo importante es entender que, como dice justamente la palabra, es decir, aunque venga la tormenta, el que fue prudente le va a decir a la tormenta, tormenta, haz lo que tenés que hacer, pero de acá no me muevo. Rayos, vengan. No dejan así porque a mí me vino un rayo en mi casa, me quemó todo. Pero nadie se enteró. Yo ese domingo tuve que venir acá y está todo bien, está todo bien. Imagínate si yo vengo acá y ¿qué pasó? No vino el pastor. Y le pasa que cayó un rayo y por eso está haciendo pucherito en la casa. Me saco las vestiduras y me entrego al infierno y digo, matame. ¿Se está entendiendo? Mi pregunta es para hacerte a vos un peso y para mí. ¿Qué tormentas no pudiste resistir hoy? ¿Qué tormentas te pasaron por encima y te hicieron ver que no aprobaste? No tenés cimientos. No tenés cimientos. No digas que tenés cimientos cuando justamente caíste en la trampa. Revisate y fíjate cómo gesticulaste, cómo ofendiste, cómo hiciste cosas que justamente son las que te dejan mal parado delante de Dios, mal parada delante de Dios. Cómo criticaste a tu esposa, cómo criticaste a tu esposo, cómo justamente manipulaste cualquier tipo de situación a favor de... Porque en medio de esa opresión y tormenta, justamente Dios nos está probando a todos nosotros. Y por supuesto, desde el primero hasta el último, todos en algún área todavía decimos, Señor, en esto me parece que me faltan cimientos. Me di cuenta por mi proceder que me faltan cimientos. Me di cuenta que en estas áreas de mis emociones, por causa de la opresión, Señor, de la tormenta, me permitiste ver que no tengo cimientos. Entonces, por supuesto, acá es donde todos tenemos que empezar a entender que necesitamos estar balanceados. A pesar de las circunstancias, a pesar de los grandes problemas que todavía hoy enfrentan tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tus desencuentros, tus traiciones, tus rechazos, tus tristezas, tus experiencias de abandono, tus experiencias de inestabilidad emocional, tus reacciones que todavía justamente luego te pasan una gran factura. Entonces ahí es donde yo quiero llevarte con la necesidad justamente de tener la capacidad de revisar y cavar en estos días todo lo que sea necesario para que luego en la próxima tormenta realmente cada uno de nosotros hagamos aprobados. No vas a poder cambiar al otro. Vas a tener que resistirlo. Si no lo resistís, te van a cobrar tributo. Vas a ir a tener que pedir lo que sea necesario para volver a establecerte. Por eso el título es Regreso a mi lugar. ¿Hay algo que te sacó del lugar? Regresa a tu lugar. Regresa a tu posición que perdiste. Regresa a tu cordura que perdiste. O sea, el punto no está enfocado en el fracaso, está enfocado en que regreses a tu lugar. La mitad de saber quién sos justamente radica en que tu otra mitad sabe quién no querés ser ni sos. O sea, si yo no sé a dónde voy, ni sé cuál es realmente mi carácter, se me va a hacer difícil prosperar y tener un cimiento, ¿se entiende?
Porque va a venir Jonathan, me va a hablar y me va a cambiar los pensamientos. Si yo no tengo cimientos y no estoy estable, cuando Jonathan me hable, va a modificar conceptos que tenían que ser inmodificables. Y no voy a poder confrontarlo para ayudarlo. Porque en vez de yo afirmarlo a él me termina desestabilizando a mí. ¿Te desestabilizó alguien estos días? Yo he escuchado a hombres decir, mi esposa tiene razón. Y lo que le decía a su esposa es que no sirviera a Dios. De tal manera que le saque tanto tiempo a la familia. Ese hombre aceptó el consejo para irse a Babilonia y perder también la familia. ¿Tan fácil es al diablo movernos? Y el punto sería, la contrapregunta. ¿Tuviste algún cimiento para que alguien no te mueva? ¿Tenés convicciones, mujer, de quién sos? Y lo que quizás tengas que sufrir hasta alcanzar lo que Dios te prometió. Joven, aunque tu casa hoy en día sea un área muy afectada, tenés que tener cimientos en Dios para perseverar en el lugar donde Dios te puso hasta que justamente seas una vencedora o un vencedor. Vas a tener que estar en tu hogar, sea como estés cimentado, ocupándote de poner cimientos, ocupándote de estar estable en tu corazón, ocupándote de restaurar el altar que quizás no tengas. Por eso la gente habla. Si vos tenés que hacer una pregunta y evaluar el fracaso, la frustración momentánea, repreguntate en dónde estás parado. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Por qué las cosas no avanzan? Pregúntatelo. ¿Por qué las cosas se vuelven a repetir? Pregúntatelo. ¿Será porque tenés un cimiento en Dios? ¿Será porque estás estable emocionalmente? ¿Será porque sos una persona que se rinde a los pies de Jesucristo y se confiesa realmente sin importar cuántas cosas sucias todavía albergas en tu corazón y en tu mente que le permiten al diablo que pagues tributo? Y después termines llorando en tu casa o no sé en dónde te tocó estar la noche para darte cuenta que sos una persona que justamente fue secuestrada y que vive en Babilonia, pero no sos de Babilonia, sos de Cristo, pero no tenés cimientos. Entonces tenés que pagar tributos. En Éxodo 39, anótenlo, 24 y 25, Éxodo 39, 24 y 25, ahí tenemos las vestiduras sacerdotales. Y cuando ustedes lo lean, ahí va a decir que justamente en el borde de la vestidura sacerdotal, lo que hay es granadas, el fruto, la fruta, la granada, y campanas de oro. Entonces, eso, y por supuesto si uno ve la vestidura sacerdotal, uno a veces se impresionaría, dice, pero cuántas cosas, cuántas piedras, cuántas, que el sombrero, que la vestidura, que las campanas, que la granada, que los diferentes telas, que el lino por acá, que el lino por allá, que oro por acá, que oro por allá, que ónice, que piedras de tal cosa, que las tribus. Ahora entiendan, es una vestidura que el Altísimo puso en el sacerdote, que cada pieza de esa vestidura tiene un significado espiritual. Y por supuesto lo tiene todo lo que hacía el sacerdote. Por eso acá estamos entendiendo que hay muchos que se quedan sin poner cimientos porque no se pueden vestir sacerdotalmente. ¿Qué quiere decir eso? Porque no maduran, no porque me tengan que poner lo que se usaban antes los sacerdotes. Ya me veo el domingo ahí entrando con el éfod, con todo acá, el sombrero. ¿Qué pasa? No, escúchame, estuve yendo en una escuela mesiánica y... Claro, tenemos que sacar el significado espiritual. Entonces, cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, se tenía que cambiar de vestiduras, para entrar un poco en lo que nos viene a memoria ahora. La vestidura era de lino, porque justamente ese sacerdote era ungido de la cabeza
Y justamente de la cabeza pasaba la barba y de la barba pasaba por la ropa hasta los bordes de la vestidura. Ahora, ¿por qué de lino? Porque justamente el lino tiene la propiedad de no absorber. Entonces, un sacerdote en el lugar santísimo tampoco tiene que transpirar, porque la obra de Dios no se hace con tu transpiración ni con la mía. La hace Dios si yo soy como un pámpano que permanece en la vid. Aquellos que están tan fatigados en la obra, que por supuesto están muy cansados, es porque no tienen sus vestiduras sacerdotales. No ministran a Dios en el lugar secreto. Entonces sus almas, sus mentes se cansan de tal manera que lo único que hacen es criticar, murmurar, quejarse y hacer un desastre de la obra de Dios. Porque no tienen vestiduras sacerdotales. Porque justamente Dios unge al que va a tener una vestidura de lino que no absorba la gloria de Dios para él mismo. Entonces, justamente, si yo estoy vestido de ropas sacerdotales y Dios me unge y nos quiere usar para algo, lo que voy a hacer es salpicar al discípulo con el aceite ¿de quién? ¿De Jorge o de Dios? De Dios. Ahora, si yo soy egoísta y no tengo vestiduras sacerdotales, lo que Dios derrame sobre mi vida va a quedar en mí y no le va a transmitir a nadie, porque tengo celos. Y un discípulo que no está justamente también ungido con ese aceite que sale del secreto, también va a servir sin aceite. Entonces empezamos a entender cuántos problemitas tenemos dentro de la vida de iglesia, porque justamente a veces carecemos de esa vida sacerdotal. No justamente por condenarnos a algo, sino por un pueblo inmaduro. Por eso los martes es tan necesario estar para vencer. Los martes estamos trabajando hacia adentro. Los martes estamos trabajando hacia el cimiento. Por eso cuesta mucho. Por eso nos enfrentamos a situaciones demoníacas como muy pocos. Porque estamos trabajando hacia adentro. Hay gente que no lo soporta y se tiene que ir porque tiene problemas espirituales. Luego esa gente anhela de Dios, pero como no trabajó hacia adentro, lamentablemente no tiene cimientos y es fácilmente de mover. Un esposo puede traer a su esposa, pero puede ser un tremendo crítico, un tremendo adversario dentro de la fila de Cristo. Uno que está mirando todo desde afuera, uno que no paga el precio de servir al Señor, pero sin embargo va a hablar en contra de la obra de Cristo, porque justamente Él no tiene vestiduras, ni entiende lo que es Dios. Una mujer que viene y acompaña a su esposo, porque su esposo hoy está más santo que antes, gloria a Dios por eso, también va a cuestionar a ese esposo si en realidad le tocan a su esposo y se lo sacan de su centro. Estos días, por supuesto, vinieron hombres, me llamaron, mira, no voy a poder ir más a la iglesia porque mi esposa no quiere ir más, porque viste que se metió con esto. Y yo le dije, bueno, mi amor, vamos a ir a otra iglesia. No hay problema con eso. Pero lamentablemente no hay cimientos. No hay estabilidad. Yo te quiero llevar a vos, no al otro, a vos. De donde sea que esté parada tu vida, si en realidad por lo menos estás establecido. Si en realidad te estás ocupando de restaurar tu altar y no peques en paralelo, por favor, no peques en paralelo. El que está en concubinato tiene que definir sus cosas. El que está de novio no tiene que tener relaciones sexuales. El que está en un servicio no tiene que estar en pecado. El que está haciendo algo, desde el portero, tiene que estar en santidad. Ahora, por supuesto, a veces, ahí está el punto, nadie sabe lo que se hace en el secreto. Por eso estamos anhelando tener termómetros espirituales. Y decimos, termómetro, a ver, ponete el termómetro. Si das 36, estás bien. Si da 38, fiebre, pecado, demonio, ahí va, costado. Entonces, a partir del domingo que viene, todos van a tener el termómetro espiritual. O como decíamos antes, las fotomultas espirituales. En todas las calles, en todas las esquinas, en todas las recámaras, en todos los living, en todos los DirecTV, a ver si compraste alguna pay-per-view, ¿no? ¿Es? No, ¿cómo es? No, me parece que... El día me dice, ¿quiere aprovechar gratis una películas de adultos? No consumo. Un colombiano, no sé qué era, ¿viste? Gratis 2 meses, por favor. El pecado 2 meses gratis.
tributo. Estuve luchando. Le dije, ¿gratis? ¿Estás parado? ¿Estás parada, mujer, o acompañada a tu esposo? Esposo, ¿estás acompañando a tu esposa ungida o estás parado? Joven, ¿estás acá porque las papas te queman si no te internan no sé en dónde? ¿O estás parado? ¿Se entiende lo que digo? ¿Te vas a ir a la escuela o no vas a ir a la escuela? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? ¿Vas a andar a dejar mirando pavada o no? ¿Vas a dejar que te pidan la clave del Facebook? No sé cuántas cosas que uno va escuchando. Digo, pero tenemos que hacer todo un requisito para ver cómo. ¿Por qué? Porque no es tan estable. Vivimos más de amenazas y de leyes que los propios fariseos. Si hablamos de la puerta, tenemos hasta 4:30, llegamos a las 5 y pico. Si hablamos de los ensayos, si hablamos de los obreros, ¿nos metemos un poquito más adentro? Y la gente que está afuera opina. Sabe más como si estuvieran adentro. No sé. Tienen el poder del tercer ojo. ¿Vieron? Estamos complicados. Ahora, ¿eso sería un problema? Si tengo cimientos, venga quien venga, hable quien hable, digan lo que digan. Si realmente tenés un propósito para Dios, vas a permanecer aún cuando la tormenta sople. El problema fue el del imprudente, que no edificó, no tenía cimientos. Entonces, este sacerdote que, ahora me fui para este lado, que justamente tenía la capacidad de ser impregnado y no guardarse nada de la unción, también tenía justamente las campanas y ¿qué? Y las granadas. Justamente, si hablamos y nos recordamos de la tierra prometida, cuando viene el pueblo de Israel, primero vienen las uvas, después viene la granada y luego viene el higo. Entonces, justamente, la uva habla de la redención, la sangre de Cristo representada en el vino. Luego tenemos la granada, frutos de la tierra prometida, fruto de Cristo. Y los higos, frutos que vuelven con gratitud a Dios. No son mis frutos, es su fruto. No son tus dones lo que van a mover a Dios. Es que Él encuentre su ADN en vos y en mí para levantarte y llevarte a donde Él tenga que llevarte. Por eso cuando justamente le habla a Adán, ¿dónde estás? Es porque ya no había ADN de Él en Adán. De alguna manera, Dios quiere venir a buscar lo que es suyo, que es Cristo en nosotros. Dios no va a venir a buscar a Jorge. Dios no va a venir a buscar a Liliana. Va a venir a buscar el fruto que en Cristo supiste obtener. Entonces acordate de la higuera en Lucas y en varios evangelios, que justamente vino a buscar fruto y no lo había. ¿Y qué le dice el arador? Por favor, déjame que cabe. Ahí me metí de vuelta. Y fertilice, a ver si dentro de un año da fruto. Déjame que cabe. Yo me digo, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos? Si Dios viniera ahora, como todos se predican, ya viene. ¿Encontraría fruto? ¿Encontraría fruto de Cristo? ¿O pensás porque sos un poco más amable eso es fruto de Dios? ¿O pensás porque ya dejaste de practicar el pecado que antes practicabas, ya está todo bien?
O pensás que ya porque no sos el gritón en tu casa, ya está todo bien. ¿Se dan cuenta que no es así? Y para llegar a este concepto y tener un altar verdadero, tenemos que cavar. Y ahí viene la intercesión. Déjame interceder por estos que todavía no dieron fruto. Padre Todopoderoso, te vengo a pedir por... Señor, no cortes esta planta, Dios mío, porque yo la voy a regar con oración, con clamor. Dios mío, él va a dar fruto, ella va a dar fruto. Dios mío, me vuelvo. Y ahí viene la intercesión, que la tiene que llevar a cabo un sacerdote, no uno cualquiera que no está establecido. Orar por orar. Vos sabés bien que te has levantado muchas veces de orar y no es condenación, yo quiero que aprendan. Cuando oraste cualquier cosa, lamentablemente, es porque no querés cavar. Para orar, vos tenés que tener fundamentos. Cimiento es fundamento. Cimiento es principios inmutables. De acá no me muevo. No hablo más pavadas. Varón, dejate de hablar pavadas. Con tu propia esposa. Con tus propios hijos. Deja de hablar cosas que le permiten al diablo que pagues tributo. Entonces tu incapacidad de profundizar justamente anula tu sacerdocio. Si hablara lenguas humanas y angélicas y angelicales y no tuviera amor, sería como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Tus dones no van a ganar el corazón de Dios. Nadie te va a promover si vos sos un símbolo que retiñe. Vos podés tener capacidad, pudiste haber estudiado, pudiste haber ido a la mejor escuela, pero sos solamente un símbolo que retiñe si tu corazón no está impregnado de su amor. Corintios 13. Entonces cuando vos orás y aún digas dos palabras, si estás ungido, si estás ungida, Dios te va a favorecer. Porque tenés cimientos, Dios vio tu estabilidad, realmente restauraste el altar y también tenés cimientos y vestiduras. Entonces cuando el sacerdote caminaba, se sentía la campana y también estaba el fruto, la granada. Campana, granada. Campana, granada. Mover de Dios, fruto de Dios. Mover de Dios, fruto de Dios. Hay gente que tiene campanas pero no tiene granadas. No tiene fruto. Hablan de Dios, predican de Dios, pero no tienen fruto de Dios. Entonces empezás a darte cuenta que esa persona, aunque te hable algo correcto, al no tener granadas, que también estaban justamente tejidas con lino, hablando de la humanidad y la divinidad, tienen que estar en común acuerdo para que la vida de Dios fluya a través de alguien que es una persona sacerdotal, que tiene claro cuáles son los cimientos de Dios, que no tiene dudas y le da todo a Dios. Mi pregunta es, ¿le estás dando todo a Dios, hermano? ¿O le medís a Dios todos los días el tiempo? ¿Estás leyendo la Biblia con hambre o por obligación? ¿Cuánto hace que no tuviste un encuentro tremendo con Dios que no pudiste ser el mismo? Ni ser la misma. ¿Cuánto hace que podés permanecer en tus decisiones que hace años las tomaste y nadie te pudo sacar? Ni la enfermedad, ni la traición, ni la soledad, ni que te hubiesen dicho un montón de cosas a tu vida, a tu matrimonio. Nada, nada, nada te puede pervertir. Entonces, cuando tenemos una charla, y acá me meto adentro de la congregación, y nos tenemos que mirar a los ojos, tenemos que ser justamente profundos también. Porque pedir por pedir, sin cimientos, es mentirnos en la cara. Si Eusebia diezma, entonces, como yo también soy traicionero, voy a cotejar lo que diezma Eusebia. Después Eusebia que haga lo que quiera, con tal de que diezme, gloria a Dios, racataca, rebequepe,
y se terminó la historia. Y Eusebio me va a decir, ¿qué pastor ungido? ¿Cómo me ora? Nada que ver. Yo vengo por el diezmo de Eusebia. A la gente a veces le gusta eso. La payasada. Le gusta la fiestita. Le gustan los caramelos dulces. Le gusta no trabajar. Le gusta no profundizar. Le gusta racatear por todos lados, pero no tienen cimientos. Le gusta hablar pavadas porque no tienen de qué hablar. Salite, separate de esa gente. Vos tenés que saber con quién estás y con quién hablas y con quién compartir lo más íntimo, justamente para no perder los estribos. Porque si después decís un montón de barrabucadas, justamente es lo que te termina matando. Entonces, este sacerdote lo que tenía era movimiento de Dios y el fruto. No puede ser indiferente. Había un sonido. Aun cuando Jesús se fue a Jerusalén, dijo, espérenme que cuando vaya, ustedes espérenme ahí, en el aposento. Ahora, cuando Cristo se vino a presentar, primero vino un sonido del cielo y luego se rasgó el velo. El sonido de la campana y el fruto de Dios. La entrega radical, sacerdotal, verdadera, porque Jesús tenía cimientos. Jesús sabía por qué resistir la muerte hasta el lugar y el punto correcto, como lo venimos hablando hace poco tiempo. Mi pregunta es, ¿estás resistiendo aún la muerte? Para justamente ser un vencedor en la cruz. Que nadie te mate antes de cumplir el propósito de Dios. Que no abandones en donde Dios te puso, en tu matrimonio, en tu familia, en tu lugar de discípulo. Porque si realmente tenés cimientos, a su tiempo Dios te va a edificar y te va a levantar. Ahora, si haces la tarea 6 meses y pensás que tenés que recibir un galón de Dios, te equivocaste. Justamente en esta congregación no hay galones para nadie, ¿se dan cuenta de eso? No hay ni San Mónica, ni San Gabriel, ni San Julio, ni San nadie. No sos nadie. ¿Cómo? No somos nada. Cuando entendemos eso, ya no hay más títulos, no hay programas, no hay más ayudamientos, no hay si te vas a recibir de esto. Recibite de que seas alguien que tenga cimientos en Dios. De que no te tengan que palmear la espalda para animarte. De que no te tengan que llamar a cada rato para motivarte. De que no te tengan que mandar un mensajito de esos motivadores. ¿Ustedes conocen gente cimentada por Animol 500? Y sépanme entender. No estoy hablando mal de que alguien te mande un mensaje. Estoy diciendo si vos dependés de eso para vivir. Se están entendiendo, para ahí me malinterpretan. Gloria a Dios que tengas un mensaje, pero te quiero decir esto. Si vos vivís de esto y no tenés contacto con Dios, esto te va a terminar siempre haciéndote sentir inestable. Porque justamente Dios está permitiendo que vos seas traspasado. Porque si Dios quiere edificar algo en vos, Él tiene que trabajar muchos años en tu suelo y en el mío. Si Dios te tiene marcado para algo más grande, te tiene que literalmente matar. Donde vos todavía te salgas del modelo de Dios, justamente, no te va a poder el Señor, ni a vos ni a mí, llevarnos al nivel que justamente queremos llegar. ¿Vos querés pedir por pedir? No es fácil pedir. Porque cuando vos más quieras escalar, acá hay otro nivel de demonios, ¿entiende? Al que más se le da, más se le demanda. Cuando vos estás pidiendo algo a Dios, yo decís, ¿para qué? Más vale entender que vos tenés que tener un fruto natural por permanecer como pámpano en la vid. El pámpano no trabaja, recibe de la vid por estar conectado. El sacerdote, dijimos, en el lugar santísimo, no trabaja, no tiene que transpirar. Por eso el lino. Porque todo lo que le da Dios no lo tiene que absorber para él, lo tiene que dar. Nada es nuestro, todo es de Dios.
Entonces, restaurando el altar, tengo la capacidad de vestirme como sacerdote y echar los cimientos para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, estén impregnados de esa vida del Señor. Y cuando yo esté caminando, justamente sea por las campanas del borde del manto y por las granadas, alguien que el enemigo escucha venir y que también Dios ve sus frutos. El lugar donde Jesús justamente descansó es Betania, casa de higos. Por lo que Él había dado, lo recibía. Entonces, si hoy cada uno de nosotros recibió algo de Dios, ¿no estaría precioso que se lo demos a Él? ¿No sería precioso que podamos realmente hacer de esto un altar? Y por supuesto, entendiendo que esto no es un altar, esto es un suelo del templo. El altar lo haces en tu corazón. El rendirte y el postrarte es una posición espiritual. No sé quién me va a ver, no sé quién me espía, no sé quién. El tema es si realmente consideras que Dios es Dios. Si sos esa higuera que todavía no tiene fruto, deja que alguien cabe a tu alrededor. Porque es muy posible que a veces no quieras que alguien cabe. Y no querés hablar con la gente que tenés que hablar. Porque a veces en las conversaciones y en las ministraciones se sucede eso. Que la otra persona dice, cabá y fertilizame, decime la verdad. Porque estoy tan engañado que a veces no sé ni a dónde estoy. Entonces hay gente que está atravesando esa etapa, donde justamente está tan afectada emocionalmente, mentalmente, que no está estable. Pero tampoco se dejan tratar. Hay gente que opina más de psicólogos que de Dios. Por favor, ¿dónde estás parado? Hay gente que está más tiempo con gente de la psicología que con el Dios verdadero, que conoce cada fibra íntima de tu ser, que conoce cada célula, que conoce cada enemigo por el cual estás luchando, que conoce todo tipo de adversidad, demonios. Por eso yo te vuelvo a decir, cada uno tiene que ser consciente de dónde vino. Algunos de ustedes practicaron el ocultismo, hasta los huesos. Ya sabés dónde venís, tenés que saber a dónde vas. Muchos de ustedes ya saben que quisieron dejar la casa. Hoy en día algunos están en la casa y no quieren estar en la casa. Vos sabés dónde venís, tenés que saber a dónde vas. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Una mentira? ¿Saben cuánta gente quiere casarse y se descasa? ¿Cuánta gente dice, no, prometo fidelidad? Mentira. ¿A quién vamos a trabajar y a convencer? ¿A quién? Si vos mismo, vos misma, estás comprendiendo lo que estamos hablando, es muy seguro que cuando vas a tu casa, algo te tengas que replantear. Ni porque seas una buena ama de casa, la salvación está asegurada. Ni porque seas una esposa fiel, las cosas ya están bien. Fruto de Dios, por su propósito. Por eso hemos matado a la iglesia, hermanos. Yo he visto tantas cosas. He visto tantos negocios sucios que destruyeron la mente de la gente. Que enseñaron a la gente no solamente a lo superficial, a que Dios es prosperidad, pero sin rendición, sin altar, sin estar estables. Si a mí me interesa algo hoy, es que cada uno de nosotros, en nuestro pueblo, el pueblo de Dios, tenga claro quién es y de dónde viene, y se sepa jugar por lo que cree. Se sepa jugar de cuáles son tus pensamientos más íntimos. Te quiero decir que apenas te empieces a jugar por lo que crees y entendés, el enemigo va a aparecer. Porque acá en el versículo 13 dice, ¡hey! Si vos dejas que esta gente edifique los muros, mirá que no te van a pagar más tributo.
¿Saben cuánta gente he hablado y ministrado que le dije, tenés que definirte? Mirá, me estás engañando. No te veo en la iglesia. Vos sos el que viene de vez en cuando. Vos sos el que toca de oído. Vos sos el que vive de versículos que vuelan por Facebook por todos lados. Vos sos el que llora por una peliculita que es un poquito sentimental. Pero luego te agarrás a las piñas con todos. Pero luego que tenés un poquito de sensibilidad barata, te caes a pedazos. ¿Eso es Dios? Díganme, ¿eso es Dios? ¿Eso es una iglesia verdadera? Dejémonos de mentirnos y engañarnos. Entonces, cuando uno empieza realmente a buscar lo verdadero, yo te quiero decir que por supuesto va a aparecer el enemigo. Pero ese enemigo ya está, ven, si te toca el cuerpo lo va a tener que soltar, si te da dolor de cabeza va a tener que soltarlo, si te está trampeando en la mente vas a tener que estar estable y tener cimientos para confrontarlo y decirle que suelte tu matrimonio, que suelte a tu esposa, que suelte a tu esposo, que suelte a tus hijos, por si en realidad te vestiste con vestiduras sacerdotales. Hermanos, entre nosotros podemos hablar cosas que intentes convencer al otro, pero a Dios ni al diablo vas a convencer. El diablo sabe quién somos cada uno de nosotros. El diablo sabe dónde todavía me sigue dando tributo, haciendo pagar tributo. Y también todos nosotros. Lo que me tengo que encargar es cerrar puertas, todas las que Dios me muestre, y trabajar y cavar, y fertilizar con oración, con palabra, para exterminarlo por completo de todos los territorios. ¿Cuántos lo creen? ¿Nos ponemos de pie?